Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar del ciclo Cómo optimizar resultados en las acerías con Machine Learning e Inteligencia Artificial, titulado Machine Learning y Analítica de Datos para el óptimo acondicionamiento de la escoria en el LF. Gracias por acompañarnos. Esta mañana mi nombre es Mariana Sánchez, colaboro en el Departamento de Mercadotecnia en Econtech. ¿Quiénes somos en Econtech? Somos gente, pasión y desempeño. En Econtech contamos con 4 divisiones principales: Smart Factory, que son nuestras soluciones de transformación digital; Smart Matrix, que son nuestras soluciones en analítica de datos e inteligencia artificial; Advanced Robotics, que son nuestras soluciones para robots colaborativos y vehículos guiados automáticamente; e Industrial Automation, programación de PLC, desarrollo HMI y SCADA. Tenemos ingenieros con más de 20 años de experiencia en la industria siderúrgica, con experiencia actual en más de 8 sectores industriales. Somos integradores certificados Premier de Ignition, de Inductive Automation, así como de Universal Robots, y contamos con 2 oficinas en México, una en Puebla y otra en la ciudad de Monterrey, y una oficina en Bogotá, Colombia. Estaremos presentes como expositores y conferencistas en el CONAC 2021. Para finalizar, les presentaré a nuestros ponentes: María Luisa Argáez, Data Scientist en Econtech, y Nelson Sánchez, Smart Matrix Project Leader en Econtech. Pueden compartirnos sus dudas o preguntas en cualquier momento a través del chat y al finalizar la presentación las responderemos en la sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a María. Muchas gracias, Mariana, por la introducción. Sean todos bienvenidos a este seminario web titulado Machine Learning y Analítica de Datos para el óptimo acondicionamiento de la escoria en el LF. Este webinar tiene como propósito dar a conocer una de las tantas aplicaciones de la analítica de datos para mejora de procesos, hacer énfasis en la importancia de cuantificar las variables de los procesos siderúrgicos y así satisfacer las necesidades de cumplir con las normas de calidad para crear un mejor acero. Vamos a dar apertura a este seminario con la siguiente frase. La industria del acero tiene 2 materias primas principales: los minerales y las experiencias, las cuales registran gran cantidad de información de datos de los procesos de manufactura. Los minerales, como los datos, sin nadie que los transforme, no será posible construir un futuro. Así es. A continuación veremos la agenda del día de hoy, que consiste en 5 puntos. Primero, les hablaré del contexto, los retos y los objetivos de este proyecto de investigación. Después veremos cómo la inteligencia artificial, así como una de sus ramas, el Machine Learning, es una solución para datos y fenómenos complejos. Por tanto, es posible utilizar la metodología de ciencia de datos. Posteriormente, discutiremos las soluciones que se obtuvieron en este proyecto, que es la predicción de la composición química de la escoria, la optimización y prescripción de las adiciones en el LF y finalmente la predicción del índice de sulfuración. Por último, cerraremos el webinar con los beneficios y conclusiones. La ciencia de datos y el conocimiento siderúrgico nos brindan una herramienta para automatizar procesos y con la finalidad de reproducir los resultados de una manera mucho más efectiva. ES-Lab Condition combina el conocimiento en la industria de hornos de arco eléctrico y hornos de metalurgia secundaria con técnicas de analítica de datos, donde normalmente se aplicaban ecuaciones empíricas como balances de masa y energía. Estos balances de masa y energía, producto de las diferentes variaciones que existen en los elementos de adiciones durante el proceso de ajuste, tendían a caducar a lo largo del tiempo. La transformación digital ha abierto un abanico de posibilidades para mejorar la explicación de fenómenos químicos y mantener la vigencia de estos en el tiempo, mediante el uso de aprendizaje automático. La industria del acero ha generado y registrado gran cantidad de información que permite explicar fenómenos que anteriormente resultaban realmente complejos.
Por esta razón, podemos considerar la industria del acero como una mina de datos. Como los minerales, es necesario transformarlos para darle un mayor valor y poder tomar ventaja de estos. El Machine Learning aplicado a la industria permite basar la toma de decisiones en datos cuantitativos, disminuyendo la probabilidad de errores y evaluando múltiples escenarios que sería dificultoso para un ser humano en corto tiempo. La predicción de atributos de calidad y fenómenos metalúrgicos y, en consecuencia, la selección de las mejores prácticas permiten tomar decisiones operativas con un impacto positivo sobre el consumo energético, la productividad y la calidad de los productos fabricados. A continuación, lanzaremos un pequeño sondeo para conocer el nivel de madurez analítica que tiene su empresa. Les pedimos, por favor, nos conteste. Muy bien. Mientras tanto, les hablaré sobre el contexto, la problemática o retos que el proceso de horno-cuchara enfrenta y finalmente los objetivos que se obtuvieron en este proyecto. Bueno, en la industria siderúrgica, en el proceso del horno-cuchara o LF, se colocan diferentes adiciones para ajustar el acero y alcanzar la química objetiva de la escoria de tal manera que promueva una buena calidad en el acero. Sin embargo, cumplir con la calidad de las especificaciones implica un reto, ya que las adiciones se incorporan para acondicionar la escoria y promover la limpieza en el acero. Estas adiciones se añaden con base a experiencias subjetivas y el expertise del operador. Además de que las adiciones en el LF afectan el costo de producción, ya que si colocan más de alguna adición sin ser necesario, se puede perjudicar la producción del acero, ya que se altera la química de la escoria sin beneficiar los objetivos de la misma. Además, si se crea una escoria que no cumple con los objetivos de la química, puede promover un bajo rendimiento del refractario al crear una escoria agresiva. Por tanto, ¿qué se quiere llegar a lograr? Bueno, en primer lugar, predecir la composición química de la escoria, prescribir, optimizar y sugerir las adiciones en el proceso LF y predecir el índice de desulfuración. Bueno, pero ¿cómo se llegaron estos resultados? Partiendo de la ciencia de datos y Machine Learning. La ciencia de datos se conforma de la adquisición, almacenamiento y lectura de datos por medio de algún software o hardware que, utilizando algoritmos computacionales y métodos estadísticos, es posible encontrar patrones entre los datos y se les puede dar sentido al tener conocimiento del dominio. La ciencia de datos nace de conjuntar diversos campos. En primer lugar, la analítica de datos, que se encarga de analizar y estudiar los datos. También se da cuando se junta ciencias de la computación, estadística y dominio del tema. Para realizar análisis predictivos, es necesario utilizar algoritmos de Machine Learning. En este caso, se tienen diferentes tipos de aprendizaje de los algoritmos de Machine Learning. Entre los más populares se encuentra el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el de por refuerzos. Específicamente, en el aprendizaje supervisado se encuentran dos categorías: la categoría de clasificación y regresión. La ciencia de datos cuenta con una metodología, la cual parte de datos. Y el primer paso es definir el problema y los objetivos. Posteriormente, se almacenan y se adquieren los datos para realizar un análisis descriptivo y su preprocesamiento. Posteriormente, es el modelado, el cual implica un análisis predictivo. De aquí se obtienen resultados y si estos son lo suficientemente buenos, se pasa a la implementación. Entonces, si se fijan, pasamos de datos a conocimiento. A continuación, pasaremos a la metodología de este proyecto. Ok, muy bien.
No solo es importante adquirir gran cantidad de información o grandes volúmenes de información, sino es importante adquirir datos de calidad. Por eso, etapas como análisis exploratorios y preprocesamiento de datos suelen ser las de mayor dificultad y tiempo durante la implementación del proyecto. Posteriormente, se debe analizar qué tipo de respuesta esperamos del modelo, en qué tiempo del proceso, permitiendo seleccionar de forma correcta la técnica o combinación de ellas que mejor se ajusta a nuestra problemática. En este caso, EA Slack consta de una matriz de aprendizaje donde se encuentran las mejores prácticas de acondicionamiento de escoria. Esto permite garantizar que la toma de decisiones sea basada en la experiencia y conocimiento siderúrgico. Por otra parte, existe un algoritmo de optimización, el cual es capaz de priorizar el cumplimiento de atributos de calidad, de costos de fabricación o evaluar la disponibilidad de ferroaleaciones para el ajuste de la escoria. Por otra parte, la optimización permite predecir el efecto de los óxidos presentes en la escoria y prescribir las adiciones necesarias para el óptimo ajuste de la misma, generando el menor costo operativo posible sin sacrificar la calidad del acero fabricado. Así es. Entonces, a continuación, entraremos en detalle cada una de estas etapas, empezando por la materia prima, que son los datos. Los datos se guardan en bases de datos. Y bueno, ¿cómo? En primer lugar, se identificaron aquellas variables que describen a los eventos. Y después, ¿qué son las variables operativas, la composición química de la escoria, adiciones en el TAP y la composición objetivo de la escoria? También se identificaron aquellas variables que se quieren predecir, en este caso, las adiciones, la composición química de la escoria y el índice de sulfuración. A su vez, la base de datos se separó en dos partes. En entrenamiento, que implica el 70% de los datos, y con los cuales el modelo aprende a reconocer patrones entre los datos. El 30% restante es para prueba, y aquí se observa qué tan bien aprendió el algoritmo en generalizar los eventos y predecir la variable respuesta. Después se realiza un análisis descriptivo y un preprocesamiento. El análisis descriptivo, o EDA por sus siglas en inglés, es el paso inicial en los análisis estadísticos, ya que nos brinda una vista general del comportamiento y las tendencias de las variables por medio de los descriptivos. Asimismo, el objetivo del preprocesamiento es que los datos sean de calidad para tener la seguridad de realizar un análisis certero. Esto consiste en que los datos tengan consistencia, exactitud y completitud por medio de limpiar, reducir, integrar y transformar los datos. A continuación pasaremos en detalle al modelo. Ok. El modelo de Machine Learning toma en cuenta las mejores prácticas de acondicionamiento de escoria y genera una predicción de las adiciones necesarias para el óptimo acondicionamiento de la escoria, mientras que el modelo metalúrgico evalúa el efecto de estas proporciones sobre la composición química final de la escoria. Por último, existe un algoritmo de optimización, el cual prioriza el cumplimiento de la composición química objetivo, prescribiendo las adiciones necesarias para poder garantizar esta composición química. Todos los módulos se encuentran interconectados entre sí. Generan la prescripción de adiciones y la predicción de la composición química, los cuales van a ser los elementos de partida para alimentar una red neuronal artificial que permita el pronóstico de la capacidad de sulfuración y califique la escoria. A continuación, tomaremos esos outputs que fueron la composición química de la escoria y las adiciones, y aprovechándolos pasarán a ser inputs para una red neuronal artificial que es llamada Multilayer Perceptron, para poder predecir el índice de sulfuración. Este índice de sulfuración es fundamental monitorearlo porque nos muestra la capacidad de la escoria al absorber sulfuro.
Ahora lanzaremos un último sondeo de 2 preguntas para conocer de qué manera ustedes garantizan la calidad en la escoria. Muy bien. Ahora pasaremos a la etapa de resultados. Los resultados que implican la predicción de la composición química de la escoria, la prescripción y optimización de las adiciones en el LF y finalmente la predicción del índice de desulfuración. Esta gráfica pretende contrastar el resultado del ajuste de EA/slack versus la operación normal del operador, donde podemos afirmar que existe mayor variabilidad en este último. Respecto al modelo propuesto, podemos observar dentro de las figuras que existe una línea de color amarillo, la cual obedece a los objetivos de los diferentes óxidos y donde se concentran la mayor cantidad de datos son de color rojo, los cuales corresponden a EA/slack. Este modelo disminuye la variabilidad de la composición química final de la escoria. ¿Bien? Muy bien. Ok, en este caso en particular, podemos observar una disminución del contenido de la cal siderúrgica utilizada por el modelo versus las adiciones colocadas por el operador, generando no solo un impacto económico en el consumo de adiciones, sino una disminución en los tiempos de fusión y la productividad del horno de metalurgia secundaria. Y un incremento en la productividad del horno de metalurgia secundaria. Predicción del índice de desulfuración. Este índice de desulfuración nos va a permitir calificar qué tan buena es nuestra escoria para poder atrapar el azufre o para procesos de desulfuración. En este caso, se utiliza una red neuronal artificial que permite describir el 82% de los datos del conjunto. Muy bien. Y bueno, como sabemos, el último paso de la metodología de la ciencia de datos es la implementación, de manera que la arquitectura del modelo en producción adquiere las variables de diferentes procesos, tanto de laboratorio, bases de datos históricas, procesos del tapping y LF, para que pasando y conjuntándolas todas en el modelo de SmartMetrics, se pueda realizar la predicción de la composición química de la escoria, del índice de sulfuración y dar la sugerencia y prescripción de las adiciones al operador. Además, se habilita una HMI que resume toda la información de la colada, así como de las adiciones y la química estimada y el índice de sulfuración. También se realizan bases de datos y gráficos con las variables históricas, útil para identificar casos atípicos. También es posible crear informes del estado actual e histórico de las coladas y también se cuenta con una pestaña de configuración para predeterminar hiperparámetros operativos. Finalmente, es posible proporcionar análisis de causa raíz y planificación de escenarios. A continuación, pasaremos a los beneficios de este proyecto. Los beneficios directos de este proyecto representan un gran paso en la modernización de este proceso, sobre todo aprovechando la gran cantidad de datos que la industria siderúrgica proporciona. El proyecto de SmartMetrics AI Slack Conditioning permite un ahorro del consumo de ferroeleantes de hasta un 16% por colada producida, un aumento de productividad de 2.8 a 4.2 por horno por día y además un ahorro energético de 0.26 a 0.39% por horno por día. A su vez, tomar decisiones rápidas basadas en datos para condicionar la escoria y al mismo tiempo minimizar los exámenes químicos de la escoria. Bueno, ahora es hora de concluir. Muy bien. La inteligencia artificial revolucionará a todas las industrias. No se quede atrás, David Webb. Ahora podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Nelson. Bueno, aquí tenemos una pregunta de David. Dice, ¿cuál fue el óxido de la escoria que mejor se estimó en el modelo? Bien, en este caso el óxido que mejor se estimó fue el óxido de calcio, o CaO, como también se conoce. Y esto debido a que existe un solo tipo de adición que te afecta ese contenido de ese óxido. Entonces fue el que tuvo menor variabilidad en cuanto al algoritmo se refiere. De igual forma, estos tipos de predicción son configurables. Podemos priorizar el cumplimiento de una adición o de un elemento de la escoria o de otro. Esto es altamente configurable dentro de la aplicación EA/SLab. Perfecto. Ok, muchas gracias, Nelson. También nos pregunta Luis, ¿por qué usaron redes neuronales como algoritmo de predicción? ¿Probaron otras opciones? Así es, eso es fundamental en la etapa de modelado. Seleccionar diferentes algoritmos adecuados para solucionar el problema y sobre todo variar hiperparámetros y parámetros para ver cuál es el que mejor da una estimación cercana a la variable objetivo. En este caso, la red neuronal dio buenos resultados, sobre todo en el conjunto de test, con un 82%, mostrando una buena generalización. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Enrique. Pregunta, ¿en qué momento se toma el análisis de la escoria para la ciencia de datos online o solo estadístico? Esto para predicción de la escoria. Prende tu micrófono, por favor, Nelson. Esa Gracias. la respondo yo. Muy bien, la predicción o el pronóstico son dos pronósticos que se hacen al inicio del proceso de metalurgia secundaria y se hace al final. Evidentemente son dos cálculos que se realizan de manera online, es decir, no necesitas esperar ensayos de laboratorio. En base a las adiciones que se colocan durante el vaciado, podemos hacer el pronóstico de la composición química con una precisión bastante alta. Muy bien, gracias, Nelson. Pregunta Agustín, ¿consideran la consistencia de la escoria como un dato? Esa la respondo yo también. No, la consistencia de la escoria, si te refieres a la viscosidad de ella, es una consecuencia de una composición química específica. Entonces, no se toma en cuenta dentro del algoritmo. Sin embargo, sí pretendemos optimizar esa composición química. Dependiendo de los clientes, claro está, algunos priorizan el cumplimiento de un elemento o de otro, o utilizan variables como la basicidad binaria o la basicidad cuaternaria. Y en el algoritmo lo que busca es normalizar esa composición química. Sí, sí, allí respondo a tu pregunta. Muy bien, gracias, Nelson. También pregunta Marco, ¿cómo diseñaron el software final para el cliente? Respondo yo de nuevo. Es una muy buena pregunta. Nosotros somos integradores de Ignition. Evidentemente desarrollamos en dicha plataforma. Es una plataforma que es multisistemas operativos, es decir, puede ser iOS, puede ser Windows, Linux, cualquier sistema operativo y tiene alta conectividad con diferentes dispositivos móviles. Entonces, allí es que está desarrollada la HMI. Gracias, Nelson. Tenemos otra pregunta de Enrique. Pregunta, ¿cuál es el nivel de precisión de escoria, sobre todo en CS? Así es, como lo mostramos en los resultados, un R cuadrado de hasta un 82% con el conjunto de test. Es importante tomar en cuenta que este R cuadrado va a incrementar conforme el modelo vaya recabando datos, porque como es la analítica de datos, pues su materia prima son los datos y hay que siempre recabarlos teniendo en cuenta su calidad. Perfecto. Muchísimas gracias, María. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿Qué por ciento de MGO se obtiene? Hola, ¿cómo estás?
Esa pregunta es de Rubén, ¿no? Bien, esto va a depender de cada siderúrgica y va a depender también de lo que estipulen como objetivo del scoring. El modelo tiene la posibilidad de configurar todos los elementos en un objetivo deseado. Es decir, puedes configurar el contenido de KO, el contenido de MgO, el contenido de alúmina en la escoria con un objetivo deseado. El algoritmo optimizador va a tratar de llegar a esa composición química siempre y cuando tengas las adiciones disponibles. En promedio, en la última siderúrgica que estuvimos, estaba alrededor de 8%, si mal no recuerdo. Igual te puedo complementar esa información. Gracias, Nelson. También pregunta Luis, ¿cómo recabaron los datos? ¿Sensores, expertos? Bien, eso es una etapa bien bonita de la parte de desarrollar o de implementar modelos de Machine Learning. Uno de los retos más altos es recabar información y recabar información de calidad y la disponibilidad de estas variables en el tiempo. Aquí utilizamos, evidentemente tenemos un equipo que trabaja para la parte de adquisición, hace conexiones mediante un SCADA que ya lo nombramos, que es el Ignition. Da de alta todas las variables que necesitamos. Estas variables se registran en base de datos, pasan por un control analítico, un control de calidad del dato. Luego que pasan por este preprocesamiento, los analizamos. En este caso lo analiza mi compañera María Luisa Argáez, que es nuestro científico de datos. Y luego pasan por la parte de darle explicación a esos datos o ver si estas conclusiones que están generando esos primeros insights son correctos, y ahí los analiza mi persona y mi compañero es Nardo Morales. ¿Sí? Muchas gracias, Nelson. Me parece que esas son todas las preguntas que tenemos al momento. Ok. Y bueno, pues aprovechamos en extenderles la invitación para el próximo webinar, que implica otra aplicación de la ciencia de datos y algoritmos de Machine Learning, pero esta vez en el proceso de desgasificador al vacío para la predicción del contenido de hidrógeno en el acero fundido. Si por ahí Mariana va a pasar el link del registro en el chat. Entonces, si tienen alguna otra duda, igual tenemos algo de tiempo, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar. Por el chat también compartiré los correos electrónicos de Nelson y de María, por si alguien quisiera contactarlos directamente con alguna duda o alguna pregunta específica. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues agradecemos su participación en el primer webinar de nuestro ciclo Cómo optimizar resultados en las acerías con Machine Learning e Inteligencia Artificial. Esperamos haya sido de su agrado. Los esperamos en nuestro próximo webinar el 7 de octubre. Hasta pronto y que tengan un excelente día.